día 24 y con un buen frío allá afuera. Aquí tenemos un calorcito especial. Estamos en la presencia del Señor y eso es mucho más importante que el frío o el calor, ¿no? Sí, gracias a Dios. Ahora hace unos momentitos hemos cantado una canción muy interesante y yo digo que cuánta ayuda nos ha hecho tanto los hermanos que tienen la responsabilidad de traer las canciones que han sido inspiradas. Hay muchas cosas que la gente está cantando y no saben lo que es. Pero esta noche yo quiero tratar con ustedes, porque seamos diferentes a las multitudes, sino porque siempre tiene que haber aquellos que realmente no saben por qué tienen hambre y no saben por tampoco, no tienen que saberlo. Nosotros sabemos esta noche que tenemos hambre porque amamos al Señor y queremos todas las cosas, ¿no? Queremos que Él se revele totalmente. Pero para ello, pues simplemente podemos, como esta canción, cantarla y podemos en cualquier denominación cristiana, cualquier iglesia chica, grande, puede ser que la estén cantando y depende de cuál es el mensaje que el Espíritu está trayendo. Mas, sin embargo, se necesita siempre una persona que explique. Nosotros vimos en el Antiguo Testamento que hubo un tiempo de los profetas. Dice que, pero cuando llegamos al libro de Hebreos, dice, habiendo hablado Dios muchas veces a los padres, me llama mucho la atención eso, por los profetas. Y resulta que si nosotros vamos ahí a padres, son Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham, Isaac y Jacob, yo no creo que hayan tenido profetas todavía en el tiempo de Jacob. Pero entonces esa palabra padre me llama mucho la atención porque se parece un poquito a la misma palabra que usa Juan. Os escribo vosotros padres, os escribo vosotros jóvenes, ¿se recuerdan? Os escribo vosotros hijitos. Bueno, entonces yo sé que esto es un poquito más que la palabra lo que está hablando ahí. No se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob, pero sí hay gente que tienen una responsabilidad y qué bueno, que ojalá que todos en Cristo Jesús sepamos la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Y si la sabemos, pues la ponemos por práctica. ¿Por qué? Porque esto no es otra cosa que la obra que el Señor preparó de antemano es la que nosotros hacemos. Vamos a ver esta noche que hay algo muy importante que nosotros en este día debemos saber, y esto tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros hermanos, esto es con el cuerpo de Cristo en este día. Sabemos, como vimos en las semanas pasadas, que la iglesia es un producto sin terminar, prácticamente, ¿no? La iglesia es algo que todavía no concluye, no. Entonces, ¿cuál es el propósito? Hay algo también interesante en el libro de Apocalipsis, viene al principio, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y entonces habla de la iglesia, de la mujer, se recuerdan que estaba, etcétera, etcétera, y después entonces desaparece, y después la vemos al final. Dice, vi a la esposa del Cordero, a la descender como una esposa, a la novia, a la esposa del Cordero, a la desposada. ¿Ves? Entonces estamos en ese tiempo donde nosotros tenemos que recibir toda la luz acerca exactamente de lo que hemos visto en nuestro pasado. Nuestro pasado, estoy hablando de la iglesia en sus comienzos, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó de su costado, saliendo sangre y agua, y que comenzó en el día de Pentecostés, con un Cristo en el Espíritu, y que ha pasado 2000 años y que ahora debemos nosotros ver hacia el pasado, gracias a que tenemos historia, tenemos cosas escritas como también la Biblia y otros libros, y también entonces podemos, viendo hasta aquí, hasta el pasado, podemos remitirnos o irnos con el Espíritu de Dios
al propósito de Dios y poder descifrar poder entender en qué momento estamos del plan de Dios. Pero si no tenemos una idea general de lo que Dios quiere, o de lo que es la visión, o lo que es el programa de Dios, pues entonces nos va a ser difícil, porque realmente en la Biblia hay muchas cosas, muchos misterios, hay cosas que no están, ni siquiera nuestros enseñadores han podido descubrirlo, ni por sí mismos ni por el Espíritu de Dios, porque ha estado velado hasta el tiempo que sea revelado, para que nosotros podamos cumplir con esa revelación. La revelación de Jesucristo lo incluye todo. La revelación de Jesucristo, nosotros vimos en la mañana en la disertación que tenía Teres, o en la plática que tenía, acerca de la fe. Y la fe es un hombre. Y mientras yo estaba en la clase, yo hice algunos apuntes, a ver si los tengo por acá, creo que los tengo por acá. Pero bueno, la cosa está que si nosotros nos damos cuenta que la fe es un hombre, pues nosotros entonces tenemos ya el principio, o por lo menos ocupamos la parte más importante de todo. ¿Y por qué es un hombre? Porque es el hombre que Dios diseñó. El hombre que fue puesto aquí en la tierra, y que nosotros conocemos la historia, la caída del hombre, el diluvio, el comienzo de la humanidad y toda esa serie de cosas, hasta que llega entonces a un hombre que se llama Abraham. Pero bueno, antes de ver ahí un esquema que tengo aquí con Abraham, que comienza con Abraham, yo quiero leer lo que nosotros cantamos esta noche. Y dice: en reposo y en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para adorar. En el caos, en tormenta, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. Mi deleite está en ti, mi corazón, todo mi ser. Mi deleite está en ti por siempre. Que eso no se cantó, pero está aquí puesto en el programa. Bueno, Tere no sabía que yo iba a hablar de lo que es restauración, y también de lo que es el juicio. Si podemos llegar a estos dos puntos, si podemos llegar a juicio, estaría muy bueno. No creo que vamos a llegar esta noche, no nos da tiempo para llegar a lo de juicio, pero vamos a empezar nosotros con esto de restauración. Si nosotros en Cristo Jesús, como hijos de Dios, como herederos de las promesas, como usted sabe, ya cualquiera que sea el nivel de crecimiento que tengamos, de conocimiento de Dios o lo que fuera, cualquiera que sea, nosotros tenemos hoy el poder participar, no importa qué estatura espiritual, el poder participar en la restauración de todas las cosas. Y para poder nosotros entender y participar de la restauración de todas las cosas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una fuente. La primera fuente que tenemos es la Escritura. Y esa fuente escritural, que le llamamos la Biblia, tenemos que saber también que de tapa a tapa, esa Biblia es un libro con letras muertas. Y cuando digo letras muertas es porque simplemente está escrito en otro idioma, está traducido al idioma nuestro, al inglés o al español, ¿ve? Pero esa letra tiene un misterio dentro, que solamente a través de la guía del Espíritu de Dios, o sea, a través del Espíritu Santo, que es el que le puede dar la luz exacta, la verdadera interpretación, o que puede revelar qué está diciendo ahí Dios. ¿Por qué? Porque primeramente no es nuestro idioma en que se escribió. No es inglés, no es español, que son los más comunes para nosotros. Es otro idioma, es otro tiempo. Inclusive, si vamos al hebreo, hebreos son 3 tipos de hebreos.
hebreos del tiempo de los padres, hebreos del tiempo de Jesucristo, por ejemplo, y hebreo moderno. Entonces, ya de entrada, ya, imagínense, está escrito en hebreo. Y otras cosas más que, ¿para qué vamos a meternos en eso ahora? Porque es bien interesante que como todo los libros del Antiguo Testamento tienen una base para saber que no tenían errores, no tenían computadora, no tenían lo que nosotros podemos tener ahora para poder hacer checking, ¿no? de las cosas, o chequear las cosas. Pero ellos tenían una forma de hacerlo, como Dios se los dijo, como Dios se los puso, y era contando. Y al final, pues tenía que dar el número correcto de la cuenta. Es un poquito difícil ahora para explicarlo, pero no tiene pérdida. Yo me acuerdo cuando tenía que tomar como unas cuantas pastillitas, 1, 2, 3, 4, son 5, son 7. Entonces, yo pongo pam, entonces las cuento. Entonces digo, pero deben ser 6 pastillas y tengo 5, me falta una. Y cuando reviso, enseguida busco cuál es la que falta, por el color, por lo que fuera. Es una forma muy interesante. Bueno, esa es la forma que usaban los hebreos. O sea, nosotros tenemos una plena confianza que todo lo que está escrito en hebreo, todo lo que se escribió ahí en hebreo, podemos estar seguros de que está correctamente escrito. No hay cambio, que alguien le haya hecho un cambio. Ahora, no así con todo lo que es el Nuevo Testamento. Cuando nosotros tenemos el Nuevo Testamento, pues tenemos también cosas escritas en arameo, en griego, y simplemente pues tampoco es nuestro idioma. Griego también por el estilo, son 3 tipos de griego. ¿Ok? Por lo menos dos tipos, el griego antiguo y el griego moderno. Y yo sé leer el griego antiguo, pero no, pues lo leo, pero no lo entiendo. ¿Cómo usted puede entender eso? Usted puede leer español y no entenderlo. Usted lee en español C-A-S-A, casa, y tú no sabes lo que es casa. Pasa así con el griego. El griego es igualito a los tiempos del español. O sea que la misma estructura del español. La F con la A es fa. Pero, ¿qué quiere decir fa? ¿Entiendes? Entonces, bueno, doulos, por ejemplo, es siervo, doulos. Yo leo doulos y doulos. ¿Qué será doulos? En griego antiguo, porque el griego moderno no lo sé. Y quiere decir que si nosotros aprendemos a conjugar consonantes con letras, o sea, los consonantes con vocales, podemos leer el español y podemos leer el griego, pero necesitamos quien pueda enseñarnos a conjugarlo y quien nos dé vocabulario. ¿Ok? Bueno, entonces no me desvío por ahí, sino vamos a seguir esto. Bien interesante. Vamos entonces a tener presente que hay algo aquí también escrito en lo que cantamos. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. Bueno, vamos a seguir en esto. Bien, quiero proyectar un momentito aquí. A ver si podemos ver en esta parte de la... En las clases pasadas nos encontramos en el velo del templo. Ustedes saben que tenemos en el templo, en el tabernáculo, tenemos 3 partes: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Ok, entonces en las fiestas citamos la fiesta de los atrios, las fiestas del lugar santo es una sola. Ok, no vamos ahora a repasar las fiestas de los atrios. Vamos a ver la fiesta de Pentecostés, es la fiesta que nosotros tenemos en el lugar santo. Y entonces aparece el velo y aparece entonces la parte velada, o que sea, la parte oculta del tabernáculo, que pertenece al Espíritu. El lugar santo tipifica el alma nuestra. Y todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque las sentimos y las podemos pensar. Okay. Usted no puede pensar
y pensar y sentir a la vez, sino es a través de poner tu alma en armonía con tu espíritu. Entonces, ¿cuándo tú estás en armonía con tu espíritu? Cuando tú comienzas a tener por ejemplo, cantas una canción. Cuando tú cantas una canción, tú sientes y tú piensas. Pero regularmente la gente o piensa o siente. Pero cuando nosotros oímos una canción, enseguida comenzamos, nos recuerda cuando nuestra niñez la oímos y comenzamos a pensar, y cuando viene a ver, estamos pensando y vienen unas imágenes, nos vemos ahí en una situación, en un recuerdo, ¿ve? O si la letra nunca la hemos escuchado, como esta letra que la cantamos y pues comenzamos a escuchar, al oír tu dulce voz, qué interesante, y comenzamos entonces a sentir y pensar la vida. Y eso pasa con casi todas las artes. En las artes estamos nosotros mezclando lo que es nuestra alma con nuestro espíritu. Es un fenómeno muy interesante. Bueno, la primera fiesta que tenemos se llama fiesta de trompetas y está dividida esto estoy hablando de cómo estaba en la ley hebrea, lo que ellos tenían que practicar cada vez que te tocaba una fiesta y cada vez que había un acontecimiento que tenía que ver, todo tenía que ver con el templo, todo tenía que ver con qué, con la venida de ese hombre que nosotros estamos hablando, con la venida del hijo de Abraham. ¿Okay? Entonces todo lo que ellos hacían era practicar, hasta un día que estaban en la práctica y se apareció un escándalo por ahí que había y se apareció un hombre en un burrito. Y en el momento pues resulta que ya no era práctica, era la realidad de lo que estaba pasando. Y la realidad de lo que estaba pasando, pues los que estaban allí, yo estaba leyendo ahí que había capacidad en esa parte del templo hasta para 250,000 personas. Tenía 1,5 kilómetros de la explanada todo que habían hecho. Entonces todo eso que hizo Herodes allí, que tuvo el templo estaba en un pico, estaba en un lugar así, y entonces lo que hizo Herodes fue rellenar, hizo todo aquello, agrandó todo completamente, todo el templo. ¿Para qué? Para que entrara Jesús en esa explanada y hubiera mucha gente. Bueno, habían de todo tipo de gente allí, estaba todos los judíos esperando, que ellos creían que estaban practicando para el día que viniera el Mesías, pero resulta que bendito el que viene en el nombre del Señor, y se cumplió la Escritura. Y esto que se cumplió allí, se cumplió porque el tiempo que está profetizado en ese tiempo es que comenzó a cumplirse. Bien, entonces la primera fiesta que tenemos es trompeta. Y la trompeta tiene que ver con oír de su justicia. Es un mensaje completo. Su justicia es un mensaje completo, pero primeramente oímos de su justicia, vemos de su justicia y participamos de su justicia. Cuando usted escucha, cuando usted oye, usted ve. ¿Okay? ¿Y por qué la justicia? Porque el cumplimiento de la ley es el cumplimiento de la justicia de la ley. Está cumplida por Jesús. Si Jesús no muere en la cruz, y si el Cordero no se hace visible y no muere en la cruz, nosotros no podemos participar de su justicia. Estaríamos todavía metidos dentro de la ley, estrictamente dentro de la ley. Imagínense que nosotros estuviéramos, pero más sin embargo me dicen, pero hermano Pablo, puede ser que la gente sí anda con la ley, sí, pero nosotros tenemos hemos pasado 2000 años de cristianismo, donde nosotros entendemos, por lo que conocemos en los libros para atrás, el desarrollo del primer siglo, 300 años de la iglesia cristiana. De ambos pueblos hizo un hombre. El establecimiento de la iglesia a través de Pentecostés, del primero de Pentecostés, hasta el año 300, que entonces entró el tiempo católico. No crean por ahí que me estaban diciendo que se habían descubierto los huesos de Pedro, no sé. Eso todo es un cuento. Si eso no es, bueno, eso no nos interesa a nosotros.
Lo que nos interesa saber es que sí sabemos cómo se desarrolló la iglesia. Los primeros 300 años habían judíos y cristianos, habían comunidades cristianas y de judías que vivían juntos. O sea que ellos no eran ni judíos ni cristianos, sino participaban de la justicia de Dios, participaban de lo que de la esposa del Cordero, de la iglesia que Jesús había fundado. Y simplemente después del año 300, después de Constantino, entonces comenzó el periodo católico. 1500 años menos 300 son 1200 años de iglesia católica, cuando apareció entonces Lutero. Y cuando apareció Lutero, entonces comenzó el tiempo de la iglesia, lo que nosotros conocemos como iglesia, la iglesia protestante. La iglesia protestante sabemos que es luterana, bautista, bautista, todas, metodistas, presbiterianas, todas las iglesias que aparecen hasta el tiempo de Pentecostés. ¿Pentecostés qué ves? Pentecostés es el derramamiento del Espíritu sobre toda la tierra, es el acontecimiento que sorprende a la iglesia, porque desde que la iglesia es iglesia, hablaban en lenguas, había ministerios, había milagros, había todo. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las iglesias, o sea, las iglesias que se habían venido después de Lutero, ¿pertenecían a qué? ¿Al lugar santo? No, al lugar santísimo. No, tampoco. ¿Al lugar santísimo? No. ¿Al lugar santo? ¿Qué creen ustedes? Tampoco. A los atrios. Entonces, ¿qué pasó entonces? Bueno, simplemente que en el 1906 el Señor trajo otro acontecimiento, o sea, trajo otro derramamiento del Espíritu, y entonces la iglesia comenzó iglesias presbiterianas, iglesias, mejor dicho, la iglesia comenzó la iglesia, el periodo pentecostal. Y el periodo pentecostal llega hasta nuestros días, donde por allá por los años 50 y hasta el año 60 y pico, empezó un movimiento que hubieron diferentes ramas de pentecostales. Comenzó lo que le llaman el neopentecostalismo, y le hizo entonces la cúspide de todo fue que en el año 68 entonces el Señor hizo, en el derramamiento del Espíritu, en el movimiento que le llaman movimiento carismático, hizo que todas las iglesias, o sea, todas las personas de todas las iglesias pudieran tener el bautismo del Espíritu Santo, pudieran hablar en lengua, pudieran tener ministerio. Entonces esa es la historia de nuestro cristianismo. Pero ahora estamos en algún lugar. ¿Qué lugar usted piensa que estemos nosotros ahora? ¿O somos metodistas con el Espíritu, metodistas tradicionales? ¿O somos del pentecostales? ¿O somos neopentecostales? ¿O qué somos ahora? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este momento? ¿Cuál es el programa de Dios? Nos encontramos delante del velo. El velo está abierto. Nos encontramos entonces para participar de algo que realmente nosotros no conocemos si no es revelado por el Espíritu de Dios. Entonces esto es lo que nosotros estamos tratando hoy. Hoy estamos tratando de la restauración de todas las cosas. Si nosotros podemos entender hasta ahí todo lo que ha pasado históricamente, es porque nosotros hemos podido ir hacia el pasado, ¿ve? Y simplemente nos ha ayudado un poco la historia, nos ha ayudado un poco los conocimientos, nos ha ayudado toda la información que tenemos, porque realmente yo no creo que en los años, por allá ni siquiera en el tiempo de Lutero, tuvieran toda la información que nosotros tenemos en este momento. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí, vamos a poner otro. Vamos a guardar este por acá y tenemos entonces otro esquema por acá, a ver si parece. Ok, está aquí. Esto nos va a ayudar un poquito, tenga un poquito de paciencia, pero si nosotros queremos saber algo, tenemos que ir un momentito hacia atrás. Ok. Ahí aparece un esquema, un dibujo, y comienza con Abraham. Abraham era un hombre de Ur de los Caldeos. Todavía no existían los hebreos,
o sea, los judíos. No existía pueblo judío, el pueblo hebreo. Abraham, ¿quién era? Era un descendiente de la tribu de Ber, un descendiente de los hijos de Sem. Sem tuvo 7 hijos. ¿Ok? Y entonces Sem, Cam tuvo 4, Jafet tuvo 7, tuvo 6, no 5, y Sem tuvo 7 hijos. ¿Está bien? Dígame si está bien, a lo mejor no está bien. Jafet 7. 5. ¿Por qué 5? Sem 5. ¿Por qué 5? Porque 5 es 1 sobre 4. ¿Ok? Entonces, todo viene exacto. 7 tuvo Jafet. Okay. Entre los jafetitas que están en el mundo, tenemos en principio hay mucha gente en el mundo, muchas naciones que son jafetitas. Casi toda Europa, también los japoneses. Ahí tengo la lista de todos los pueblos del mundo que son de Jafet. 7. Entonces hay una profecía que dice, la casa de Sem vivirá en Jafet. Y sabemos que los semitas están metidos en toda la casa en todo lo que es el mundo que conocemos, el mundo, sí, ¿no? el mundo europeo, ¿sí? Y ahí está viviendo, pues, han estado, también por la diáspora que han puesto, ¿ven? Entonces, tenemos a Abraham aquí. En la historia de Abraham, ustedes la saben todo, pero yo quiero, que es muy interesante, ustedes, dice la escritura nada más, dice Génesis, que el Dios de gloria se apareció a Abraham. El Dios de gloria se apareció. El Dios de gloria es la misma traducción del Dios Sabaoth, el Dios de los ejércitos. El Dios de los ejércitos se apareció a Abraham. Qué interesante. ¿Y quién era Abraham? Bueno, su padre, o sea, vemos el nombre ahí, de dónde viene, de qué tribu vivía en la Mesopotamia, lo que es ahora Irak. Y entonces le dijo Dios, sal de tu tierra y tu parentela. Y entonces con la misma comienza el peregrinaje de Abraham. Abraham quiere un hijo. El hijo no solamente Abraham lo quiere, si vamos a la historia, cuando ya se escribió la historia de Abraham, se escribió la historia del diluvio y todas esas cosas, la escribió Moisés. Y la escribió Moisés en Egipto. Y la escribió Moisés en Egipto, pero Moisés puso toda la historia ahí y dijo que Abraham, Dios se le reveló a él, lo escribió, pero nosotros no sabemos mucho más de eso. O sea, quiere decir que la gente de Abraham, o por lo menos los antepasados de Abraham, llevaban entonces el misterio de la línea de la sangre, de la palabra dada a Adán y Eva, donde dice, tu simiente herirá en la cabeza a la serpiente, y de tu serpiente le herirás en el calcañar. Todas estas cosas es importante que nosotros podamos saberlas, porque de eso determina que nosotros podamos hoy en este día ubicarnos. Entonces viene entonces la ley, y viene el tiempo de los profetas, y el tiempo de los profetas llega entonces hasta los judíos, mejor dicho, hasta Jesús en la cruz. Ahí vemos entonces la cruz acá, ¿verdad? Entonces viene entonces el cumplimiento de la ley. Este tiempo de los 430 años de Moisés a la ley, fíjese que dejé abierto el tiempo entre la ley y el cumplimiento de la ley por Jesucristo, porque 30 años antes está el nacimiento de Jesús y 2000 años de ese nacimiento hasta la fecha han pasado. Pero ¿qué pasa? Que en el diseño de Dios, Dios trabaja 2 días y 1 día. Y estos 2 días, estos 2000 años, le ha dado
a ese hombre que de ambos pueblos hizo un hombre, le ha dado a la iglesia el trabajar con ella, y lo puso en el carácter del desierto, la llevó al desierto. Fíjense que la justicia de la ley se cumplió en Jesucristo. La justicia de la ley y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros participamos de dos cosas hoy. Participamos de la justicia de la ley y de la gracia de Dios. Y esto entonces, por esa razón, es el juicio. Y el juicio que dice que es bueno que comience por la casa de Dios, no es un trato severo de Dios con la gente, sino al contrario, es un tiempo de ajuste y un tiempo de restauración de todas las cosas. Entonces viene entonces hasta nuestros días, hoy. Vamos a encontrarnos hoy aquí, ¿verdad? Este es hoy. El presente. Este presente de nosotros esta noche, este presente de nosotros es el futuro de ayer. Nosotros estamos viviendo el futuro. ¿Ves? Nosotros estamos viviendo el futuro. Por ejemplo, nosotros hemos venido a este país, ¿ves? Y nosotros, el futuro de nuestros hijos, lo hemos traído aquí a este país. El pasado, nos llevamos el pasado. Nos traímos con nosotros todo el pasado. Y nuestros amigos y hermanos que se quedaron allá en Cuba, pues ellos no se quedaron con el futuro de allá. Nosotros, al traer el pasado para acá, nos vinimos con todo nuestro pasado para entonces participar de un futuro que no era nuestra tierra, pero así fue como Dios permitió para que viniéramos. Entonces se parece un poquito a cómo hizo Abraham. Abraham salió de su tierra y su parentela, y Abraham se llevó todo su pasado con él. Tanto es ahí que habla de su papá, de su sobrino, de las personas que tenía, ¿ve? Pero no habla mucho más de sus antepasados. No está revelado, porque no fue Abraham el que escribió, fue Moisés el que escribió. Pero entonces él se trajo entonces para la tierra de Canaán, entonces se trajo todo su futuro. Por eso el Señor le dijo, mira toda la tierra, toda esa tierra es tuya. El Señor Jesucristo es hijo de Abraham, y el hijo de Abraham posee toda la tierra. Entonces es un hijo que no es solamente para que nosotros vivamos como hijos de Dios y vayamos al cielo, sino es un hijo para que nosotros lo vivamos completamente en el diseño que Dios puso. Nuestros hermanos en el tiempo de los romanos vivieron fueron mártires, murieron muchos allí en el circo ahí con los romanos. En el tiempo de Lutero, todos los amigos de Lutero los mataron. En el tiempo de la Reforma, pues hubieron también muchas luchas. En los tiempos pasados, todavía en nuestros días, están en Nigeria, que estaba hablando el hermano los otros días, es un lugar en África donde más cristianos han matado. O sea, todos y cada uno de nosotros hemos tenido que vivir el tiempo que Dios haya puesto para que nosotros lo vivamos. Entonces, ¿qué tiempo estamos ahora? Estamos en el tiempo exacto de que Dios restaure todas las cosas, porque ese es el tiempo donde nosotros nos ha tocado vivir. Entonces este es nuestro presente, y este es nuestro presente. Nosotros vamos a nuestro pasado, y vamos a leer aquí abajo lo que puse, dice aquí. Entonces la historia es el pasado, la historia de mía, la historia tuya, la historia de cada uno de los que hemos nacido acá, que hemos vivido, lo que nos recordemos. Entonces esa historia es nuestro pasado, y el presente que estamos viviendo ahora, el presente es el futuro de ayer. Este es nuestro presente, y tenemos un presente continuo. Ahora estamos en presente, en un minuto estamos en presente, a los 5 minutos estamos en presente, y de aquí a un año estaremos en presente. ¿Ok? Pero entonces ese presente es precisamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos, valoricemos, para que entonces pueda revelar qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Lo primero que vamos a hacer es poner el plano del plan de Dios. En el plano del plan de Dios viene Abraham, viene la ley, viene el Señor Jesucristo, establece la gracia, establece la justicia de la ley, la cumple, y entonces vienen 2 días, 2000 años,
donde toda la gente que tiene que ver con Jesucristo están bajo un carácter legal. ¿Por qué un carácter legal? No, porque la ley la tenemos nosotros, o sea, la Biblia la tenemos de Lutero para acá, porque de Lutero para atrás no ni tenían Biblia ni estaba escrita. Cuando San Pablo decía, mándame los manuscritos, no estaba hablando de la Biblia, estaba hablando de los manuscritos hebreos, de la ley, de los profetas. ¿Ve? Entonces simplemente nosotros estamos participando de una escritura que fue trabajada, elaborada por todos los, estoy hablando del Nuevo Testamento, de todos los concilios católicos hasta el tiempo de Lutero. Y del tiempo de Lutero para acá, pues simplemente hemos estado participando del permiso que Dios le dio a cada iglesia. Cada iglesia vino por cada interpretación teológica de cada persona. Vino Calvino, bueno, y después vino Arminius, y entonces Calvino decía como salvo siempre salvo, y de ahí empezaron entonces todos los paidobautistas y calvinistas, las iglesias calvinistas. Entonces después vino entonces, mucho después vino entonces Arminius y dijo, bueno, el salvo siempre salvo no, si tú eres salvo, pero fíjense que estaba la salvación nada más del Espíritu. Entonces salvo, si tú eres toda la vida santo, 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 y medio minuto antes pecas y te moriste, por medio minuto te fuiste para el infierno. O sea, hasta ahora todo lo que se ha tratado, todo lo que ha tratado el hombre desde el inicio de nuestro cristianismo, desde Pentecostés hasta este día, ha sido la salvación del espíritu del hombre, del espíritu alma. Para nada, no hay ninguna denominación cristiana que te hable de una salvación que no sea la del espíritu y el alma. El infierno y el cielo, eso es todo. Pero entonces ahora viene entonces el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo, dice el Señor que necesitamos oír, que necesitamos ver, que necesitamos vivir. Lo que oímos, lo oímos de la trompeta. Y lo que oímos de la trompeta, entonces tenemos que verlo. Y lo que vemos, entonces, lo tenemos que poner por práctica. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Ese es el tiempo de restauración. Y en el tiempo de la restauración, entonces, entendemos una cosa. No solamente, no tengo aquí más esquemas, pero si ustedes tienen en su mente, se imagina los atrios y se imagina el lugar santo y el lugar santísimo, entonces vamos a contar en los atrios solamente el 30% de fruto tiene derecho. En el lugar santo, 60% de fruto. Quiere decir que si tú esta noche eres un miembro de una iglesia pentecostal o de una iglesia carismática o neopentecostal, lo único que tú puedes aspirar de crecer como fruto es 60%. Puedes tener ministerio, puedes profetizar, puedes darle palabra a las personas, fíjese bien, y porque estás edificando, ¿ok? Se está edificando la iglesia, pero el permiso que tiene la edificación, no más del 60%. Pero ahora te vas al lugar santísimo, que es el que corresponde al Espíritu, y en el lugar santísimo es el 100%. Ahora fíjense bien, si nos vamos a los atrios, ¿qué dije que en los atrios que tenemos del permiso de Dios para un 30% de fruto? ¿No es cierto? Ok, quiere decir que un 30% de fruto tiene un 70% de error. Vamos a hablarle la verdad la tiene Jesús, ¿no es cierto? Entonces, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Quiere decir que hay una cantidad de personas en el mundo, no te digo que todos, que pertenecieron a un carácter, a un tiempo, a una denominación que solamente, como la católica ortodoxa, ¿ve? Que solamente, y la protestante, que solamente tuvieron la oportunidad de vivir un 30% de fruto. Quiere decir que ellos vivieron 30% de verdad y 70% de mentira. Ah, pero ¿cómo es eso, hermano Pablo? ¿Cómo Dios va a mandar a hacer eso? Muy fácil. Usted va a Apocalipsis, que es el 6º evangelio, y usted va a encontrarse en el capítulo 12 que la iglesia está en los cielos, o sea, la matriz está dando a luz
La iglesia que no se ve, la iglesia verdadera, la esposa del Cordero, la Jerusalén de arriba, dice, está dando luz, y entonces esta que está dando luz tiene entonces una guerra. Viene entonces el dragón y sus ángeles y pelean contra Miguel y sus ángeles, pero da luz y no lo puede destruir al hijo, sino que Dios lo toma para él y para su trono y lo guarda para sí. Después aparece la iglesia visible. Dice, y la mujer fue llevada al desierto, donde es sustentada por 3 años y medio, donde es sustentada por 3 tiempos, y la mitad de un tiempo, la mitad de un tiempo, son 3 años y medio, que tipifica 7, 4, 2 y 1000, 4000, 2000 y 1000. Entonces esos son 7, y 7 son 3 años y medio. Bueno, no hay tiempo ahora para poderlo explicar bien, pero ustedes lo reciben nada más, fíjense bien. Entonces, simplemente la iglesia aparece en el desierto, pero dice que la serpiente, aquí abajo en el mundo físico, no es dragón, en el mundo físico es serpiente. Y en el mundo físico tiene espíritu que sale de su boca. Y el espíritu que sale de su boca lanza aguas contra la mujer. Ustedes saben que agua es espíritu, ¿no? Como río de agua viva correrán en tu interior, ¿verdad? Nacido de agua, de espíritu y del Espíritu Santo. ¿No es cierto? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas son la creación de los espíritus que Dios hizo. Entonces, bien, entonces el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Bien, entonces, todo lo que es agua, como río de agua viva, tengo agua viva, ¿ve? Como río de agua viva correrán de tu interior, eso es espíritu. Ok, entonces, simplemente pues, el Espíritu de Dios se mueve sobre los espíritus y entonces comienza, estoy hablando de Génesis primero, ¿no? Para que podamos entender. Entonces, ¿qué pasa? Que en la iglesia pentecostal, o sea, después del movimiento pentecostal de los años 1906, entonces la iglesia tiene un 60% de fruto. 60% de fruto, usted puede ver sanidades, usted puede ver milagros, usted puede ver echar fuera demonios, autoridades, ministerios. 60%, 40% de mentira, 60% de verdad. ¿Ok? Y en esos 40% de mentira, entonces aparece una nueva etapa de la iglesia. Y la nueva etapa de la iglesia comienza entonces el 100%. No hay mentira. 100 es completo. Pero ¿qué pasa? Que esa parte de la iglesia es el día del Señor. Esa parte no se ve visible. O sea que podemos estar aquí esta noche en la iglesia pentecostal, podemos estar en la iglesia católica y estamos dentro de lo que es la experiencia cristiana. Dentro de la experiencia cristiana, Dios permitió y Dios diseñó algo más excelente para vivirse en este tiempo en adelante. Es el tiempo de restaurar todas las cosas. ¿Y quién va a restaurar todas las cosas? Bueno, pues Elías. Sí. Qué bueno que, ¿verdad? Que hay gente aquí que pueden leer inglés también esta noche. Sí, yo tengo aquí un muñequito de Charlie Brown. Que vamos de lo sublime, ¿verdad? A lo más sencillo. Ese muñequito de Charlie Brown. ¿Sí? Es un anuncio completo. En este librito, en ese dibujo de Church, se llaman Peanuts, y entonces aparece un campo de fútbol en la televisión, y ese campo de fútbol aparece lloviendo. O sea, cuando llueve nadie puede estar en el fútbol, ¿verdad? Nadie puede ir a jugar. Y entonces aparece la rubiecita esta que viene aquí, y ella oye, ¿cómo que no hay mañana? Que no había juego mañana, no hay tomorrow. No, que tienes que ganar. Sí, ya no hay mañana. ¿Ve? Y entonces salió corriendo, que no hay mañana, no hay futuro, se va a acabar todo. ¿Ve? No hay futuro. Y entonces se lo dice al otro que estaba acá, pero gritándolo. Usted puede pasárselo ya. Pásalo ahí para que lo vea
Es bien interesante. Entonces, por eso necesitaba que sacarle copia. Entonces, no hay mañana. Entonces, pero Charlie Brown sigue oyendo aquí. Y entonces, imagínate, termina todo, que hasta el perrito Snoopy le está diciendo todo, y terminan todos arriba de y ella gritando arriba de la casita todo lo que da, que ya no hay esperanza de nada, todo se va a acabar, todo. Va a venir entonces el juicio de Dios y va a destruir todo. Y entonces, dentro de todo, el perrito es el único cuerdo. Y dice ahí, dice entonces el perrito, dice este. ¿Ve? Entonces dice, yo pensaba que Elías tenía que venir primero. Este hombre dio un mensaje completo. Este es un hermano cristiano que ya murió ya. Dio un mensaje completo a toda la iglesia. Luteranos, bautistas, católicos, protestantes, pentecostales, neopentecostales, carismáticos, todo. Un mensaje para todos. ¿Qué sabía Schultz? Que no saben los que están diciendo que el Señor tiene un juicio, que va a destruir toda la gente, y que esto, y que va a venir esto, y cuántas cosas. Porque dice que es bueno que el juicio comience por la casa de Dios. Pero si nosotros no sabemos de la justicia de Dios, si no participamos del plan que Él tiene, y el plan que tiene no es que a mí se me ocurra decir, bueno, pues el hermano Pablo se le ocurre decir que ahora estamos en el tiempo del velo, en el tiempo del lugar santísimo. Es que podemos revisar todo, y todas las fiestas que tienen que ver, las cumplió Jesucristo todas, pero la iglesia nada más que cumplió hasta el velo. Quiere decir, la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo solamente está hasta el velo. Solamente la salvación de la iglesia es la salvación de su alma, de su espíritu, para el cielo. Y las demás gente, oye, hay ¿cuántos millones de gente en el mundo? 7.000 millones. No llega. ¿Cuántos hay? Puñados, ¿verdad? Hay muchos. Pero 7 millones, ¿eh? Billones. Pero ¿qué pasa? Mira, nosotros tenemos ahora aquí la vista acá. Usted tiene que pensar que en San Antonio hay 1,5 millones de personas. Pero yo, para poder darme cuenta que San Antonio es bastante grande, pues, todavía en el carro no me doy cuenta, porque tengo que ir manejando y irme cuidando de que no haya accidentes y cuantas cosas más. Pero si me voy en el avión, digo, wow. Ahora, en el del avión, Dallas se ve más grande, Dallas Fort Worth. Todavía me admiro más. ¿Ves? Y todavía si veo un mapa, me lo imagino, un mapa entre Houston y San Antonio, pues. La verdad que no, Houston supera en el mapa, pero hay que estar en Houston. En Houston, solamente el tamaño de Houston, una de las Islas Canarias, la más grande, cabe completa y todavía sobra Houston, dentro de Houston. ¿Ves? La gente que vive en Islas Canarias, uy, este es mi country, este es mi... ¿Ves? Nosotros vivíamos en una islita, y una isla grande, pero no es lo mismo vivir en una isla grande y saber que hay Estados Unidos y que hay más lugares, que hay Venezuela. Si no vas hasta Venezuela, tú puedes seguir siguiendo en tu mente, los datos que tú tienes y todo, pero todo es sin experimentar. El día que usted experimente ver ese Caracas, te quedas maravillado. Túneles, edificios, aquello es una cosa grandísima. Y luego, no es la ciudad. ¿No saben ustedes eso? San Antonio no es la ciudad. Lo que tú ves del avión no es la ciudad. La ciudad es la gente. Pero ¿cuál es la mentalidad nuestra? La ciudad de San Antonio, sí, es más chiquita que Houston. Porque lo medimos. Pero hay más gente en Houston, es más grande. Así fue la primera vez que me estaba mirando viendo lo bonito, porque yo veía allí en Caracas las luces por acá y todo, yo no sabía lo que eran las montañas allá llenas de luces. Y entonces
y vieron los edificios y todo, y el Espíritu me dijo, pero esa no es la ciudad, es la gente. Gente que Dios ama a su imagen y a su imagen. Gente que no saben, no conocen quién es su creador. Gente que ellos no decidieron nacer allí, ni el tiempo tampoco que nacieron. Los que nacieron 2 generaciones para atrás, ya murieron. Ellos no decidieron tampoco. Yo no decidí. Hay un tipo medio loco ahí que dice que él decidió venir para Argentina. Digo, sí, claro. No es por nada, pero ya que yo sepa, yo veía cosas muy raras cuando era chiquito, cuando empecé a ver a los demás, a la gente y al lugar donde yo vivía. Pero realmente yo no tengo ninguna conciencia que yo dije, Señor, mándame ahí, manda a la cigüeña ahí para Cuba. ¿Ve? En todo caso para México, porque mi mamá me dormía con Juan Charrasqueado. Ese era. Pero ven, hermano, nosotros no decidimos, y tampoco decidimos. Ahora, en el tiempo que Dios te puso a vivir en la tierra, en ese tiempo tú tienes que, como hijo de Dios, estoy hablando de personas que tienen la revelación de Jesucristo, como hijo de Dios, pues tenemos que saber qué es lo que Dios preparó de antemano para nosotros hacer. ¿Qué es lo que Dios preparó? Lo que Dios preparó de antemano para nosotros hacer es que podamos participar del día del Señor y que pueda concluirse, que pueda terminar la obra del día del Señor. Por tanto, estamos nosotros en el tiempo del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, estamos en el tiempo donde el Señor le dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, estamos en el tiempo donde nosotros podemos nosotros saber que somos la iglesia, que somos en particular, que hay mucha gente en las congregaciones que no saben nada, que vienen simplemente porque necesitan que alguien les dirija, les lleve. La gente que está en la iglesia pentecostal no sabe ni siquiera cuándo comenzó la iglesia. Es más, yo le pregunto a los hermanos, ¿ustedes saben que antes no había iglesias sin denominación? Ah, no saben. Simplemente van ahí a la esquina a una iglesia que se llama Buenas Nuevas o Visión de Restauración y ellos van allí. Pero hubo un tiempo que si no era Iglesia Bautista del Calvario, era Iglesia Bautista esta, o Iglesia Metodista, esas tenían nombre y tenían denominación. Y tenían estructuras que el hombre, Dios le permitió que las hiciera. ¿Ve? Esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Y esa realidad que estamos viviendo está enmarcada en este momento, en una gran necesidad que nosotros podemos ver. Si vamos a lo que es el lugar santísimo, si no vamos en la ley al lugar santísimo, es fácil, porque entonces estaríamos nosotros en lo natural viendo el velo rasgado, entonces veríamos entonces lo que hay en el lugar santo y veríamos entonces los atrios allá donde está la víctima, allá en el altar de bronce, y veríamos entonces las multitudes afuera. Es fácil, pero qué difícil es saber que nosotros podemos estar en el día del Señor, lo mismo pudimos estar en el siglo pasado, que en el primer siglo, que en el tiempo de Lutero, porque eso es exactamente lo que Abraham vio. O sea, Abraham vio mi día y se gozó. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El día del Señor es el cumplimiento de la venida de Jesucristo como cabeza o como hermano mayor nuestro. Y el día del Señor es aquella realidad de Dios que nosotros vivimos, que no se ve en el Espíritu, pero simplemente están ahí todos los datos para llegar a un punto de la manifestación de el día del Señor. Todo lo que hace las trompetas, si nosotros no tuviéramos lo que es la ley judía, no tuviéramos la fiesta judía, no entenderíamos. Pero qué bien, y cómo el Señor preservó. Y preservó inclusive a los judíos después de tanto tiempo que los espantaron para todo el mundo, los diseminaron por toda la tierra. ¿Ves? Qué bueno, ¿verdad? Que abrieron aquí América para los judíos. Cuando vino Cristóbal Colón para acá, le abrió las puertas y vinieron para acá los judíos, unos conversos y otros no conversos, vinieron a participar de la puerta donde Dios les abrió, que era América.
El 80% de todos nuestros apellidos latinos que tenemos, le decimos apellidos, son apellidos judíos. ¿Ve? En el tiempo que Cristóbal Colón vino aquí, si usted hubiera sido judío en España y le descubren que usted era judío, lo hubieran matado. Entonces, unos por la presión, por salvarse, y otros porque verdaderamente se convirtieron, se hicieron judíos cristianos. Ahora en los días que estamos viviendo, vemos que también la denominación de los judíos mesiánicos, los judíos evangélicos, existe. Y vamos a ver entonces, si usted va a una iglesia mesiánica, usted va a ver que ellos tienen completamente, exactamente como cualquier iglesia cristiana, tienen sus leyes y tienen sus rollos de la ley que ven y hacen el Sabbat el día de viernes por la noche y terminan el sábado por las 6 de la tarde, ¿no? Creo que así. Y no se reúnen el domingo porque los domingos se reúnen los cristianos. Ellos se reúnen el sábado, pero es lo mismo. O sea, que ellos no están, lo único bueno que han aportado, y lo único no, muchas cosas buenas, sobre todo que nos han enseñado las fiestas judías y nos han enseñado cómo Jesucristo las cumplió. Y esto ha venido exactamente en el tiempo de la manifestación carismática o la manifestación del neopentecostalismo carismático, donde nosotros fuimos bautizados en el Espíritu, donde participamos en nuestra vida de aquel derramamiento del Espíritu que Dios dio sobre la Iglesia Católica primeramente. Por eso es que tiene el nombre carismático, porque ellos le pusieron carismático. ¿Ve? Pero debía ser el movimiento espiritual. ¿Ve? Pero bueno, hasta ahí llegamos. Esto es algo maravilloso y yo te invito a que podamos un poquito más despacio descifrar todo esto y participar entonces de Elías. Elías, ¿por qué Elías? Bueno, aquí hay algo interesante de Elías. Yo tengo aquí abajo. Elías fue una persona que aparece también en la Biblia, pero está con relación a Sinaí. Cuando Elías él se pasó todo el tiempo con la sequía, con el fuego, en el desierto, se desaparecía. Elías tenía una cosa que hacer y una preocupación. Él quería que la justicia de Dios, que no se perdiera el propósito que tenía Dios con Israel, porque los hombres habían completamente, ustedes se recuerdan, se había separado los del norte y los del sur, las 10 tribus del norte y las tribus del sur, ¿ve? Y Elías se pasa todo el tiempo en el desierto, y aun cuando ya Jezabel le pone cuando él hace todas aquellas cosas que hizo y Jezabel le dice que le va a cortar la cabeza, entonces él busca ayuda. Y no busca ayuda en más. ¿Quién va a buscar ayuda? No había nadie que pudiera dar ayuda, sino que va rumbo a Sinaí y comienza a caminar. Y por el camino, 40 días, un ángel le da una comida. Y era tan fuerte la comida que se volvió a dormir y volvió a despertarlo y siguió comiendo. 2 bocados, 2 comidas, hasta que llegó entonces a una cueva en Sinaí. Caminó bastante, 40 días y 40 noches, ¿no es cierto? Y entonces allá en Sinaí Dios se revela a él. Dios se revela dentro de él y comienza entonces una etapa de Elías. Elías regresa y comienza una restauración de todo. Se ponen en orden todas las cosas, aparecen las 7,000 rodillas que no se habían doblado a Baal y establece entonces a Eliseo. Pero Elías se lo lleva un día al Señor y vuelve a aparecer cuando Jesús, después que había venido Juan el Bautista y al final casi del ministerio de Jesús, aparece Elías en el monte de la transfiguración, ¿ves? Junto con Moisés. Y ustedes saben toda la historia y lo han leído y lo hemos visto acá. ¿Ves? Pero ¿qué tiene que ver Juan el Bautista con Elías? Bueno, vamos a ver. Estaba en el desierto, estaba ceñido como
como un profeta, se parecía en todo a Elías. ¿Y qué vino a hacer antes de que viniera Jesús? Vino precisamente a restaurar, a traer una palabra. Él era una trompeta. Y esa trompeta vino y sonó un sonido claro, preciso, diciendo, hay uno en medio de vosotros que ustedes no conocen. Y este que está aquí, prepárate, arrepiéntete para que el camino del Señor. Entonces le transmite todo el capítulo 40 del libro de Isaías. Y Elías, bueno, Juan el Bautista parecía que era Elías. Y ahora había una profecía, o hay una profecía que Elías tiene que venir. Y ellos dicen, este es Elías. Pero los estudiantes de la ley, que eran 5 grupos, los fariseos, saduceos y 3 grupos más, 3 denominaciones, habían 5 denominaciones, en otras palabras, allí tenían interpretaciones diferentes. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios que les diera a ellos sobre el sistema profético o las escrituras proféticas. No podían saber la verdad, sino que ellos interpretaban sin el Espíritu lo que pasa ahora con la iglesia cristiana. Por eso es que se necesita restauración. Y la primera restauración es que nosotros vamos sobre la Escritura y sobre todas las cosas a través del Espíritu de Dios. Y a través del Espíritu de Dios, si vamos en Pentecostés nada más, vamos a tener nada más que un 60% de frutos y un 40% de error. Quiere decir que la iglesia pentecostal es un producto sin terminar, y el neopentecostalismo o carismático también es un producto sin terminar. Es parte del plan que tiene Dios. Llevó la iglesia al desierto para ser sustentada, ¿ve? Y la serpiente arrojó agua, espíritu, y la tierra tomó el agua y ayudó a la mujer. Hasta ahora el nombre de Jesucristo y el plan de Dios ha venido completamente. Ha habido siempre un testimonio de Dios. Ha habido gente como tú y como yo que respondemos o que tratamos de responder al Espíritu de Dios, y que cada día necesitamos más de Él para poder entonces vivir hasta cada día, como dijo el Señor, que viviéramos cada día. Resulta que antes necesitábamos para una semana el Espíritu Santo, pero ahora lo necesitamos para cada día, porque esa es la realidad que estamos viviendo. Bien, entonces Elías tiene que volver de nuevo. Juan el Bautista fue confundido por el mismo espíritu. Usted sabe que fue lleno del espíritu desde el vientre de su mamá. Pero ellos lo veían y decían, hay una profecía, Elías tiene que venir. Pues entonces este es Elías, que ya vino. Entonces lo miraba y decía, ¿tiene el espíritu? ¿Es el Cristo? Bueno, vamos a preguntarle si es el Cristo. Pero también entonces eres profeta, porque tú sabes que la mayoría del pueblo de Dios no sabe que viene un tiempo donde tiene que venir el profeta. Y el profeta no es otra cosa que el mismo espíritu de Cristo, el mismo espíritu del Señor Jesús. Entonces Elías, el profeta y Cristo es la misma cosa. Pero ¿cómo es la misma cosa? Y ellos no lo veían, porque ellos lo están viendo desde el punto de vista natural de los atrios. El mismo Eliseo le dijo, no lo busquen, y siguieron insistiendo que lo iban a buscar. El Espíritu se lo llevó a un lado para traerlo, y de ahí siguió la tradición y la cosa de que Elías lo iba a venir. Y es cierto, Elías tenía que venir, y Jesús dijo, Elías vino, hicieron todo lo que hicieron, y entendieron los discípulos que era Juan el Bautista, pero no era Elías según la carne, ni era la persona de Elías, era el espíritu de Elías, era el Hijo, el espíritu del Hijo. ¿Ve? Y entonces pues en la confusión esa estaban ahí con Juan el Bautista, hasta que entonces ya ellos, ¿vale? Usted sabe todo el desenlace. El desenlace termina con aquellas palabras. Debemos recordar las palabras que dijo Jesús acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? Un hombre con vestiduras delicadas, un príncipe de Israel, ¿no? ¿Qué saliste a ver? Una vara, una autoridad que se está caída, o no sé, una vara que se está cascada. ¿Qué saliste a ver el desierto? A un profeta, pero más que profeta. Dice, todos los profetas, hasta Elías, hablaron de Jesús. Y Elías es el más grande, o sea, Juan el Bautista es el más grande,
¿Por qué? Porque Juan el Bautista presentó a Jesús personalmente. Bueno, pues ahora Elías tiene que volver a venir. Y tiene que volver a venir porque está profetizado. ¿Pero quién lo profetizó? ¿Los profetas? No, lo profetizó Jesús. Elías vino, hicieron todo lo que quieran, pero Elías va a venir y va a restaurar todas las cosas. ¿Qué está haciendo entonces el pueblo de Dios que siente que va a participar de esta gran tarea o de este gran evento o esta gran responsabilidad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente lo que hizo Elías. Nos vamos entonces a Sinaí, nos vamos a la ley y vamos entonces a la palabra escrita, pero nos vamos a la palabra escrita ¿con qué? Con el Espíritu. Y en la palabra escrita está entonces bien definido por el Espíritu de Dios que lo que interpretaron a una gente con arrebatamiento, con los 1000 años sí, 1000 años no, que si viene el tiempo de postmilenario, no milenario, de arrebatamiento, todas esas cosas que, repito, pues todas fueron interpretaciones. Interpretan lo del juicio de Dios, que no tenemos tiempo esta noche, si no vamos a terminar, ¿ve? No tenemos tiempo, pero vamos a dar la próxima clase para el juicio de Dios. ¿Ve? Voy a terminar con Elías, ¿ve? Terminamos con Elías indicando que realmente es una gran responsabilidad. No es lo mismo ir en nuestro corazón con el Espíritu de Dios para que la palabra se abra, la escritura, y también Dios nos enseñe y podamos ver. Entonces podemos leer no solamente en el Antiguo Testamento, podemos leer también Apocalipsis, y entonces podemos ver que dice Apocalipsis a las 7 iglesias: bueno, tengo una cosa contra ti. Señor, ¿qué te tienes contra mí? Yo quiero que tú me ayudes. Bueno, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Vuelve a tu primer amor y a las primeras obras. Si en esta noche nosotros podemos oír lo que el Espíritu nos dice a nosotros, es que tenemos oído. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo que participamos del Evangelio, del sexto Evangelio, y la culminación de todas las cosas que tienen que ser traídas para que se establezca el reino en una naturaleza. Si el reino de Dios no se establece en naturaleza, nosotros podemos seguir inventando, ¿ve? Que se va a sentar un presidente en Estados Unidos ahí cristiano, o se va a sentar en Roma un papa que sea, tú sabes, cristiano también. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí lo que está diciendo simplemente el Espíritu de Dios es que nosotros tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo que tenemos que oír aquí, en el trabajo, mientras manejamos y mientras abrimos la escritura y nos gozamos con aquel que cumplió la ley, que cumplió la justicia de la ley, y que nosotros podemos en este día ser justos, hechos perfectos. Y que nosotros entonces no tenemos ningún problema con el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado, lo que vivimos ahora en presente, es todo el pasado. Y no tenemos ningún problema porque realmente lo que es, ya fue. ¿Qué fue? Un hombre. Y lo que será, ya es. ¿Qué es? Un hombre, un hijo de Dios. Pues entonces, si la fe es un hombre, la fe es un hijo de Dios, y desde Abraham hasta el día de hoy, todo el misterio de Cristo, el gran misterio de todo el mundo, dice San Pablo, es el misterio de Cristo, es el misterio escondido por las edades. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es Cristo en vosotros? Cristo en vosotros es un hijo de Dios. Es la fe, el autor y consumador de la fe. Entonces, el que trajo la fe, ese es el misterio por todas las edades. El misterio que Abraham conoció, el misterio que vio Moisés en Sinaí, el misterio que fue la comida de Elías, el misterio de Juan el Bautista. ¿Ve? Y fíjense que Juan el Bautista, todo el mundo dice: ¿por qué murió Juan el Bautista decapitado? Usted no leyó en la escritura que Jezabel le dijo a Elías que lo iba a matar. Si llega a morirse Elías, el plan de Dios completo para Israel queda suspendido completamente, porque aquello estaba
Israel estaba de pata para arriba. Y Dios tenía, y él tenía un celo vivo por las cosas, lo dijo a Dios en la cueva. Pero cuando Jezabel llegó a Juan el Bautista y pidió la cabeza de él, pues no cogió la cabeza perfecta. La cabeza ya estaba establecida, que es la cabeza de Jesús. Por eso dijo Jesús que todos los profetas profetizaron hasta Juan, y Juan es el más grande de todos los profetas, porque él mismo dijo, el más chico en el reino de Dios es mayor que Juan, pero Juan tiene un valor tremendo. Entonces así nosotros vamos llevando las cosas como el Espíritu nos enseña, hasta que nosotros en este día pues nos gozamos con vivir y practicar lo que el Señor Jesús trae para este tiempo, lo que el Padre ha permitido que nosotros hagamos. Vivamos entonces la oportunidad que Dios nos ha dado y comencemos a ajustar, a participar de lo que es la restauración de nuestra vida y la restauración de todas las cosas. Hay algo que está escrito también acá. Quiero que lo vean. Termino con esto. ¿Dónde está el trono de Dios? Este está el templo de Dios. Aquí están mis atrios. ¿Ok? Aquí está mi lugar santo. Puedo equivocarme en mis sentimientos, en mis emociones. Puedo sentirme debilitado o enfermo. Pero dentro de mí está el trono. Y ese trono no es un poder de destrucción. Es una fuente de vida y es una fuente de resurrección. O sea, es donde se genera toda la resurrección. Es fácil, no es difícil para Dios. Lo único que nosotros tenemos que ajustar es nuestra relación con Él. La adoración es muy importante y muchas otras cosas importantes. No dejar de reunirnos. Dice Hebreos capítulo 10, creo que verso 25. Dice, no dejando de reunirnos como gente tiene por costumbre. Pero no ves que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día del Señor. El día del Señor tiene que resplandecer, tiene que salir, tiene que manifestarse. Esa es la manifestación de los hijos. Y termina entonces el lugar santísimo después de la trompeta, viene entonces la expiación, quiere decir que es el trabajo que tenían que hacer bajo la ley judía, era buscar donde había levadura y sacarla. Bueno, pues el trabajo que tenemos que hacer nosotros en nuestro cuerpo físico, en nuestra alma, es buscar todas las levaduras que hay, y todo, quiere decir, todas las cosas que nos han enseñado de doctrina, de conocimiento, cosas erróneas, cosas que creemos, y todos esos impedimentos los buscamos, y todos son, pues, como Jesús dijo, cuidados de la levadura de ¿quién? De los fariseos. Entonces, nosotros hemos sido enseñados, ya sea en un nivel católico, protestante, pentecostal, neopentecostal, carismático, lo que sea, pero necesitamos ser enseñados con aquel que prometió y reafirmó y trajo la justicia para que la vivamos completa. Y si esa justicia se puede vivir completa, se puede vivir solamente a través de apelar a ese trono de la gracia en nosotros, donde no es un poder de destrucción, sino de vida. Ese es lo que Dios nos ha dado. Padre, te damos gracias por este día en que podemos nosotros participar de algo que no se escucha muy a menudo, pero que realmente lo necesitamos para restaurar todas las cosas. Te ponemos delante de ti a todos nuestros amados que están padeciendo en su cuerpo físico, en su alma, que están en necesidades completas. Padre, que puedan ellos completamente ver que la respuesta a todas las necesidades, tanto las mías como las de todos, está en tu gloria. Cuando Moisés, Señor, pidió ver tu gloria, lo que pasaste todo tu bien y toda tu misericordia. Y todo tu bien y misericordia está puesta dentro de nosotros, está en el trono. Y nosotros queremos sentarnos ahí como en la invitación que tú has hecho en ese trono, para manifestarte y para hacer
glorificar tu nombre. Gracias, Padre, porque estamos en la promesa y nosotros te damos gracias en este día por la gran manifestación que el mundo ni siquiera sabe, pero nosotros sabemos que tú te vas a manifestar y le vas a ofrecer a ellos una naturaleza para transformarles a todos. Padre, gracias, porque la promesa tuya no es para un grupito de personas, sino es para 7 billones, como dijo el hermano, de personas en el mundo. Si son más, si son menos, no sabemos, pero son muchos. No caben en mi mente, pero sí podemos ver la Tierra debajo de cualquier satélite, toda llena de luces. En este día necesita la Tierra más que nada. La Tierra, estamos hablando, Padre, de todos los seres humanos que están en todas las ciudades y en el campo, sobre toda la Tierra, y que realmente tú has cuidado con tus ángeles y tú has evitado que completamente fenezcan, desaparezcan, porque el plan tuyo sigue adelante. Gracias por tu reino, gracias porque está aquí en medio nuestro. Está en todos lados, pero nosotros hemos oído tu voz de restauración, la voz de Elías, la voz de Juan el Bautista, y ahora la voz de mucha gente en tu pueblo que está llamando a buscar a uno que está en medio nuestro, a uno que no tiene que venir porque ya está aquí, pero sabemos que viene en los corazones, en las vidas de todos en naturaleza, de todos tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.